Rezas para que esta sea tu vida sin ti. Rezas para que las niñas quieran a esta mujer que se llama como tú y para que tu marido acabe por quererla. Para que vivan en la casa de al lado y apenas recuerden a su madre que dormía de día. Rezas para que tengan momentos de felicidad tan intensos que cualquier pena parezca pequeña a su lado. Rezas a no sabes qué ni a quién, pero rezas. Y no sientes nostalgia por la vida que no tendrás, porque para entonces habrás muerto y los muertos no sienten nada, ni siquiera nostalgia. Somos Olaya, María y Elena, amigas, colegas y especialistas en salud mental. Y comenzamos Friccionando. ¡Wow! Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, estamos muy ilusionadas, un poco nerviosas. Sí. Gracias a Sergio Brotons por haber facilitado este espacio, el garaje del actor. Y bueno, a ver qué pasa hoy. Bueno, pues yo me uno a los agradecimientos de Olaya. Es un nuevo reto el estar aquí en directo, así que bueno, vamos a intentar disfrutarlo, aunque hay nervios. Pero bueno, siempre confiamos mucho en el equipo aquí en Friccionando, así que saldrá bien. Bueno, los que nos conocéis un poco en este podcast hemos tocado temas muy complicados y pues bueno, hoy no nos quedamos atrás. Vamos a abordar juntas el tema del cáncer, que desgraciadamente de una forma u otra pues nos atraviesa a todas, como profesionales que somos y también pues como personas que seguramente todos hemos tenido cerca pues esta terrible enfermedad. Y aparte de dar la bienvenida a los que estáis aquí, ¿no?, en directo en el teatro, pues también dar la bienvenida a los que nos escuchan el podcast a través de Spotify, de YouTube, porque este es el primer episodio de la tercera temporada. Entonces, bueno, pues para incluirles también, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, pues avisaros también que luego después colgaremos la bibliografía de todas las cosas que vamos contando aquí en Instagram. Y también ahí vamos contando pues nuestros proyectos, nuestras novedades. Y nada, la verdad que sí, que es un tema... Yo tenía ganas de empezar, pero es un tema muy duro el que vamos a abordar hoy. Y la verdad que cuando leí el primer párrafo que ha leído Olaya del guión, me entró ahí como una angustia, porque es verdad que bueno, pues es un tema complicadillo y duro. Y hoy también contamos con una presencia muy especial y que agradecemos un montón que haya aceptado la invitación a participar en nuestro podcast, que es Mamen Garcés. Gracias. Que, bueno, Mamen es especialista en recursos humanos y ha trabajado estos años en el Hospital Puerta de Hierro y también es paciente oncológica y lo más importante, fundadora de la asociación Saca la Lengua al Cáncer, que por eso está hoy con nosotras aquí. Y bueno, es cierto que Mami y yo nos conocemos un poco. Nos conocemos. La verdad es que hemos acabado aquí hoy todas juntas porque sí, se nos han cruzado nuestros caminos en el hospital. Yo trabajo allí en el Puerta de Hierro. Y bueno, fue un flechazo de personalidades y creatividad que nos ha traído hasta aquí, ¿no? No puedo decir otra cosa, fue un flechazo. Yo la avasallé. Yo soy muy de avasallar. De cuando una energía me transmite, voy a por todas. Y vi su profesionalidad, su buen hacer con los pacientes. Y tengo una pequeña anécdota, ¿lo puedo decir? Sí, pues sí. A saber. Hay que verter chicha graciosa. Yo entré en su despacho porque, bueno, yo entro, llamo siempre, antes de entrar. Sí, eso es importante. Y cuando la vi ahí súper concentrada con sus fichas, ordenador, le digo, es que me encantas. Digo, ¿me podías dar tu teléfono, no? Y digo, bueno, yo es que me encanta salir por la noche y conozco sitios y tal, y ya salimos. Y digo, dime tu nombre. Y me dice, Olaya, pero Olaya con 2 L's. Y yo, en mi móvil, registré el contacto de Olaya
con 2 L's directamente. Y entonces, y luego, seguido a Olaya con 2 L's, puse una carita con la lengua afuera. Y ahí es cuando yo te comenté que estaba con el proyecto. O sea que soy partícipe de tu proyecto. También. Qué bonito, ¿eh? Sí. Bueno, pues os hemos leído un párrafo al principio del programa. Esto es una frase que está sacada de una película que se llama Mi vida sin mí, de Isabel Coixet, una de sus mejores películas. Es una película que representa muy bien las dificultades que emergen cuando alguien está en un proceso oncológico. Se puede ver como una chica joven con 2 hijas, una vida humilde, casada, de un día para otro es diagnosticada de cáncer. Y se puede evidenciar cómo incluso para los propios profesionales es una situación muy complicada y difícil el transmitir este diagnóstico a alguien. Además de que representa y transmite muy bien lo difícil que es la persona que tiene cáncer, lo difícil que es afrontar el cómo, si es que uno lo quiere, el cómo hacer partícipe a los familiares, a los amigos de ese diagnóstico o no hacerlos partícipes y ver cómo afrontar pues la incertidumbre de lo que puede quedar de vida o no. A mí lo que me venía a la cabeza cuando Olaya propuso tratar este tema, pues tenía que ver sobre todo con lo emocional, ¿no? Con todas las emociones que atraviesan esta vivencia. Por un lado el miedo, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, la culpabilidad o la impotencia por pensar igual pues lo que uno podría haber hecho diferente, si se podía hacer más, si se podía hacer menos. A veces pensar que uno tiene más control del que realmente tiene. La rabia, como otra emoción bastante importante, ¿no? Que yo creo que tiene que ver mucho con los porqués. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? La tristeza por la pérdida de la salud y en general pues con otras pérdidas que desgraciadamente atraviesan esta enfermedad. También pensaba en el asco o la vergüenza por el cambio del cuerpo, la pérdida del pelo, la pérdida de peso, la pérdida del pecho en el caso del cáncer del mama. Sí, es un momento, nosotros que hablamos mucho de la vulnerabilidad, ¿no? Que nuestro libro de referencia era Vulnerables e invertebrados, pues a mí me recordaba mucho a eso, a cómo se conecta uno con la fragilidad, ¿no? Y con ese momento de vulnerabilidad física muy claramente y también mental. Sí, yo creo que inevitablemente es una experiencia que te cambia, pues porque el tener, ¿no? El rozar tan de cerca la muerte pues te hace replantearte los valores que rigen tu vida y porque, bueno, ¿no? Yo todo esto, por suerte, pues lo sé gracias a los pacientes que atendemos, ¿no? Que no lo he vivido en primera persona, pero bueno, ellos siempre transmiten como una especie de espada de Damocles que a partir de entonces del diagnóstico te acompaña pues en cada revisión médica. Sí, es vivir con un suspense, ¿no? Ahí continuo de cada revisión, la incertidumbre, qué va a pasar. Sí, yo ahí, por ejemplo, me acordaba de hace tiempo una chiquita muy joven que atendí, que estaba muy estable con el tratamiento, pero no lograron eliminar el cáncer. Y entonces, pues lo más constante era el miedo al futuro, el miedo también a no poder mostrar ciertas emociones pues por preocupar a la familia quizá, ¿no? Y entonces pues siempre tenía que poner buena cara y era súper difícil poder hacer cualquier plan, ¿no? En un momento pues tan complicado como es la juventud, ¿no? Pues el tener que buscar un trabajo, el si me planteo si estudio o no estudio, si me caso con mi pareja o si decido tener hijos, pues ella transmitía como que todo quedaba de repente congelado y para mí este estado de congelamiento pues me impactó mucho, ¿no? Y también como el que no se podía emprender un proyecto por miedo a que quizás si me ilusiono después pues tengo que abandonarlo, ¿no? A mí cuando salió este tema me recordó mucho la película de Juan Antonio Bayona de 2016, la de Un monstruo viene a verme, porque sí que me gustó un montón, me parecía que transmitía como muchas cosas en relación a este tema, ¿no? En la película la madre del protagonista, que es un niño de 12 años, está enferma de cáncer y entonces toda la trama va en torno pues a esta vivencia y refleja muchas experiencias emocionales que viven tanto los pacientes como los familiares.
Entonces se ve muy bien cómo la enfermedad pues interrumpe en la vida cotidiana de la familia, se transforman los roles de cada uno, las emociones y la manera en la que toda la familia se relaciona. Yo pensaba cómo a veces experiencias tan fuertes como estas a veces pues cambian, ¿no? La manera en la que uno se relaciona, pero otras veces también intensifica dinámicas que ya estaban establecidas previamente, ¿no? Pues el que más cuida, el que se niega, el que se derrumba, el que está siempre ahí como acompañando y aguantando el tirón. Entonces, bueno, como que se pueden ver muy bien los diferentes roles. Y en esta peli el monstruo aparece justo cuando el protagonista pues no puede sostener solo lo que está sintiendo, que pueden ser sentimientos de miedo, de rabia, de culpa, de dolor, y es una figura que ayuda como a poner en palabras lo que pues él mismo no se atreve a reconocer, que es un poco al final que el sufrimiento acabe, incluso si eso implica pues la muerte de su madre, ¿no? Entonces, bueno, pensaba cómo a veces nuestra labor como profesionales es también ayudar, pues siendo estos monstruos, ¿no? que acompañan un poco en el proceso y ayudan a poner palabras a lo que está pasando, ¿no? Autorizando muchas veces la expresión de estas emociones que son pues muy controvertidas, porque pues quieres mucho a tu madre, pero a la vez pues quieres que acabe ya, ¿no? Como todo ese dolor. Entonces, bueno, pues un poco refleja también ese duelo que se va como anticipando, cuando uno ya sabe que la pérdida se acerca, pero todavía no está en ello y se va como preparando un poco para eso, alternando entre pues la esperanza de que pueda ir bien y la aceptación, ¿no? De lo que puede pasar. Y me gustó un poco que al final el niño está como siempre muy asustado, ¿no? Con el monstruo y piensa que está como con la rabia de pues ven a ayudar a mi madre, y al final lo que se ve es pues como que el monstruo no viene a curar a la madre, sino a curarle a él, ¿no? De lo que estaba pasando. Sí, nosotras a veces somos así de dar, pues eso, libros, recomendaciones y demás, ¿no? Y a mí me venía a la cabeza cuando pensaba en el proceso de acompañar a alguien que se está muriendo, pues un artículo que se hizo muy, muy famoso, que es de una autora que se llama Bronnie Ware, y se llama Los 5 lamentos de los moribundos, que luego esta mujer pues se ha hecho muy famosa, ha hecho también algún libro y demás. En realidad, los 5 lamentos como tal no es nada novedoso, ¿no? Pues son las cosas que uno valora justo cuando está en el proceso de morir, ¿no? Pues, ostras, pues igual he trabajado demasiado, pues igual me he alejado de la gente que quería a lo largo de mi vida. Igual realmente no he sido la persona que quería ser por intentar complacer a otras personas. A mí, más allá de eso, lo que me impactaba un poco es como esa capacidad de a veces lo difícil que es acompañar el sufrimiento, ¿no? Porque creo que es muy difícil estar pues tanto en el proceso de morir, pero también ser esa persona que está al lado de quien está muriendo, ¿no? Entonces me impactó mucho. Sí, y en relación con esto, lo difícil de acompañar a personas que están en un proceso así, a familias, hoy habíamos invitado a un profesional especializado, un psicólogo clínico que se llama Nicolás Soler Fernández, que es psicólogo clínico del programa de psicooncología y patologías médicas de la Paz, y no ha podido estar hoy, pero nos ha dejado un audio para que podamos escuchar en qué consiste la función de los psiquiatras y los psicólogos clínicos en este ámbito. Así que le vamos a escuchar. Es breve, es difícil también en un audio poder resumir todas estas funciones, pero bueno, creo que nos puede aportar mucho. Principalmente realizamos la atención en consulta externa cuando el paciente y su familia acaba de recibir un diagnóstico oncológico y presenta algún tipo de sintomatología ansiosa, depresiva, malestar emocional u otro tipo de psicopatología o bloqueo en el afrontamiento de la enfermedad, hasta preparación a cirugía y toma de decisiones respecto a recibir o no un determinado tratamiento, teniendo en cuenta los valores principales de la persona en conjunto con su entorno. Además, también realizamos atención psicoterapéutica grupal. Sí que destacaría la necesidad de ser escuchado o escuchada por parte del paciente en la toma de decisiones con respecto al proceso de enfermedad por el que la persona está pasando, ya que es una enfermedad difícil por la que se atraviesan diferentes cambios físicos, como por ejemplo en la mastectomía, donde la persona tiene que enfrentarse, ¿no?, a mirarse al espejo, por ejemplo, hasta la paralización de planes vitales.
Sí que es importante tener en cuenta la fase del ciclo vital en el que la persona está, ya que no es lo mismo un diagnóstico de cáncer, mientras que uno se encuentra en la adultez temprana, donde priman determinados aspectos como el contacto social con otros, la finalización de los estudios y la búsqueda del ámbito laboral, a otra fase, como por ejemplo cuando nos encontramos en una fase de crianza de los hijos, donde se van a ver alterado el desempeño del rol, ¿no? Las funciones de papá y mamá en la crianza, ya bien se va a ver afectada la vida en la pareja y se va a tener que producir una redistribución de esos aspectos en la familia y va a conllevar que la familia se readapte de alguna manera. Por lo que todo eso va a influir en cómo se vivencia la enfermedad y las necesidades que presentan las personas y su familia. Desde mi experiencia, según lo que me comentan las personas y familias que atiendo, comentan que lo que más les ayuda es el disponer de un espacio para poder expresar y trabajar sus emociones, como miedo ante lo que pueda venir o que va a suponer o que pueda pasar, ¿no? Son algo que expresan mucho las personas, o desde enfado, ¿no? El por qué a mí o por qué justo en este momento, ¿no? O hasta tristeza por no poder desempeñar las labores que yo podía hacer antes, o la pérdida de autonomía, o la ayuda también a la hora de comunicar el diagnóstico o enfermedades familiares como hijos pequeños o adolescentes. Y sí que destacan también las personas a las que nos acercamos la continuidad asistencial que prestamos en el programa a la hora de flexibilizar la atención al paciente en función de dónde se encuentre, ¿no? Si es de manera ambulatoria o mientras que está hospitalizado. Espero que os haya ayudado para haceros una idea del trabajo de mi día a día del psicólogo clínico en psicooncología y os mando un abrazo muy muy grande. Bueno, muchas gracias a Nicolás. La verdad es que muy difícil explicar unas funciones tan complejas en tan poco tiempo, pero bueno, que nos hemos hecho una idea. Y sí que a mí me gustaba mucho eso que destacaba de que al final lo que las familias y los pacientes necesitan es ese espacio de escucha, de comprensión y de expresión de lo que sienten, ¿no? Porque tampoco es tan fácil de encontrar, aunque sea difícil de creer. Sí, que a veces parece que no hablarlo, ¿no? Pues es como con una intención de proteger, como para que no duela, para que, ¿no? Como si un poco no pasara nada, pero claro, pues a veces se intensifica mucho la sensación de aislamiento, ¿no? Y de soledad y de angustia. Entonces, me parece muy importante, como decía Nicolás, poder trabajar con las familias, poder trabajar en grupo, ¿no? Como para compartir. Sí, en ese sentido, en el apoyo a las familias, pues a mí sí me hacía pensar también en la reorganización familiar y de pareja que se produce con el diagnóstico y con la enfermedad. Pues porque a uno le toca cuidar y si uno está, por ejemplo, en pareja, pues a veces tiene que recurrir a la familia extensa, ¿no? Y esto a veces pues no es fácil, ¿no? Porque todo el mundo sabe que llevarse bien con la suegra pues a veces es complicado, ¿no? Y de repente pues la suegra quiere entrar a cuidar y bueno, y ahí se producen, ¿no? Pues ciertos conflictos que se pueden complicar. O lo contrario, ¿no? Que uno, pues por mucho que quiera, no puede hacerse cargo y tiene que contar con otros, ¿no? Como decía antes María, pues también hay un momento de renegociar límites y reglas dentro de la pareja, ¿no? Porque, bueno, pues si, por ejemplo, quien era el cuidador de repente enferma, pues le toca pasar a ese rol de cuidado y hacer esas transiciones a veces es complicado. Y bueno, también hay un reparto de tareas pues que puede cambiar, ¿no? Porque si tienes que estar en la cama, pues tiene que ser la otra persona la que se haga cargo de las tareas de la casa, de llevar los niños al cole y bueno, pues ahí también pueden surgir fricciones, ¿no? Y también afecta, pues, por supuesto, a la intimidad de la pareja, ¿no? Porque, bueno, pues hay cosas que evidentemente, dentro de la dependencia que uno tiene, pues tiene que pasar a compartir con la pareja, ¿no? Pues yo qué sé, dejarse duchar, ¿no? Una serie de cosas, pues que afectan a la intimidad de uno y también, pues, por ejemplo, en el plano sexual, pues puede afectar a la intimidad de la pareja. Y como decía antes, pues no es sencillo el acompañar, ¿no? Y entonces a veces también surgen reacciones evitativas pues dentro de la familia o de la pareja, pues no, de repente gente que dice, pues
no sé quién no me ha venido a ver nunca al hospital, ¿no? Y a veces quizá no es tanto porque no te importe esa persona, sino porque es muy difícil, pues eso, ¿no? El ver cómo está tu familiar, pues en estas circunstancias, ¿no? Pero claro, a veces en ese proceso pues sí que se pueden dañar los vínculos y bueno, pues por eso sí que es muy importante una comunicación pues clara y franca para poder ir aclarando pues estos malentendidos o conflictos que pueden ir surgiendo, ¿no? Porque no todo el mundo pues necesitamos tener, por ejemplo, también a la hora del diagnóstico y demás, no todos necesitamos tener, por ejemplo, la misma información. Hay gente que le gusta saberlo todo, tener todos los datos, los detalles de lo que me van a hacer, ¿no? Y ahora qué va a venir y después... Y hay otras personas que se angustian mucho con eso y que igual prefieren pues saber lo mínimo posible, ¿no? A mí dime qué día tengo que venir a la operación y ya está, ¿no? Y no me des más detalles. Y bueno, son perfectamente válidas las diferentes maneras, ¿no? Pero a veces sí que desde lo social se transmite que hay ciertas formas buenas de comportarse o de afrontar la enfermedad y hay otras formas que son malas, ¿no? Y esto también es pues añadir más peso a los pacientes a la hora de afrontar la enfermedad, ¿no? Yo ahí me acordaba, por ejemplo, de una paciente que estoy atendiendo ahora que ella decía que los familiares le decían, bueno, es que tú no te tienes que poner en el peor escenario, porque es que eso, el tener pensamientos negativos, es que eso hace que el cáncer gane fuerza, ¿no? Y bueno, pues es que no es tan sencillo, ¿no? Sí, como genera a veces mucho dilema, ¿no? Porque a veces, pues incluso los médicos, pues si se lo cuentan, no se lo cuentan, los familiares, ¿no? También, que a veces pues no queremos transmitirle a la persona que está sufriendo la enfermedad lo que le está pasando, pero claro, al final, pues eso, pues tiene o no tiene que saber, ¿no? O sea, claro. que genera muchos, yo creo que muchos dilemas a la hora de abordarlo. Sí. Sí. Y quién mejor que Mamen, bueno, que estamos aquí hablando desde la perspectiva más de las especialistas, ¿no? Pero qué suerte también poder tenerte aquí, que nos cuentes un poco tu experiencia personal y lo que tú quieras. Y también que nos hables de esa iniciativa tan bonita que estáis teniendo. Vale, voy a ver por dónde empiezo. Por donde quieras. Primero, no me voy a emocionar. O sí. Bueno, Mamen, ya está bien, ¿eh? Ya. Soy una persona muy feliz. Soy muy feliz. Esa es mi premisa, la felicidad, el vivir la vida. Habéis explicado cosas que me he sentido muy identificada y os tengo que dar la enhorabuena como especialistas porque hacéis una labor maravillosa y necesaria. Eso que vaya por delante. En el 2022... en concreto el 16 de febrero del 22, bueno, yo me noté mi pecho izquierdo muy diferente visualmente al derecho. Yo noté un bultito. Yo noté que mi pezón izquierdo quedó invertido, como una carita sonriente, diferente al derecho. Y eso me dio la alarma. ¿Cómo fue mi diagnóstico? ¿Cómo lo tomé, ese diagnóstico? El diagnóstico tuve la suerte, lo voy a decir, mi ginecóloga de siempre, quien asistió yo tengo 2 hijos, Pablo y María, de 16 y 12 años. Ella fue la que me dio el diagnóstico, ¿no? En la Clínica Santa Elena. Y tuve la suerte porque ella me lo quiso dar antes de empezar su consulta. Hay profesionales muy humanos. Ella me dijo, vente a las 7 de la mañana. De 7 a 8, en su consulta, solo hice que llorar. Y decir muchos tacos. Y dar golpes en la mesa. Yo tuve en ese momento un acumule de fases, de sentimientos que yo misma no los había experimentado nunca.
Cuando me tranquilicé, ese mismo día fui al Anderson Cancer Center y me hicieron en menos de una semana un estudio de extensión con 3 pruebas para dar el diagnóstico y dar nombre a mi tipo de carcinoma. Y desde ese momento solo confié en mi equipo médico. Isabel Calvo, mi oncóloga maravillosa de la clínica Anderson Cancer Center de Madrid, que entré en su consulta y tengo que decir que siempre en mi enfermedad me acompañó mi madre. Yo soy madre de 2 niños, soy separada desde hace ya tiempo, y fue mi madre la que me acompañó. Y me llamó la atención porque cuando entré en la consulta, con mi oncóloga, fue todo tan rápido y tenía que empezar un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante. Yo entré así, con garras, ¿no?, a la consulta y ella me dijo, es muy suave, tiene un tono de voz muy suave, y me dijo, te llaman Mamen, ¿no? No, eres María del Carmen. Dijo, no, me llaman Mamen, sí. Bueno, yo te voy a hacer un dibujo y te voy a decir los pros y los contras de tu tratamiento. Y me hizo un dibujo, fue una flor, una margarita con pétalos, y me iba tachando el pétalo por pétalo de mis efectos secundarios posibles de mi tratamiento. El que estaba seguro que el primero que me tachó fue la caída de pelo. Y los demás me puso interrogantes. Y dije, bueno, pues tampoco está tan mal. Se me cae el pelo, pero no voy a tener vómitos, me van a preparar. Hay muchos avances ya con los tratamientos, gracias a Dios. Y dije, vale, y le dije, pues venga, empezamos. Vale, este jueves. No me dio tiempo a prepararme a mi tratamiento, ni mentalmente, ¿eh? O sea, yo sabía que tenía que ir. Yo sí que le pedí muchas explicaciones en esa consulta de los efectos secundarios. Yo necesitaba saber el detalle. Incluso me aprendí la medicación, me encanta. No estudio medicina, pero me encanta. Me quedo con todo, tengo una memoria, soy miope, pero tengo una memoria bastante buena. Y entonces empecé y terminé el tratamiento, y cuando terminé el tratamiento, que era un verano, era agosto del 22, se me cayó el pelo. Yo no sabía que con la cantidad de mata de pelo que tengo, bueno, pues se me cayó hasta el del chichi. Ah, sí. Sí. Ya, nunca lo había pensado eso. Ay, yo fenomenal, yo que me quería hacer el láser. Pero bueno, súper bien, O sea, como un bebé. Y dije yo, pues no está tan mal en otras cosas del cuerpo, ¿no? El pelo, que es un asco, ¿no? Y entonces tuve la suerte, bueno, pues yo conozco por la profesión que he tenido en el Hospital Puerta de Hierro, a mucho paciente, por amigas muy cercanas, como tengo aquí a Monse Gallego. Otra luchadora. Está preciosa con su pelo. Y, jolines, ya está. Entonces, yo os voy a decir, porque esto es así. Yo dije, bueno, yo no quiero ir con pañuelo. Yo soy muy coqueta y me gusta mucho salir a eventos y entrar, salir, fiestas. Y dije, bueno, pues, ¿qué hay? Pues hay una prótesis de pelo natural que quiero informar, que hay en Madrid, se llama Elena Priego, en el Paseo de La Habana, donde son prótesis de pelo natural con la que te duchas, te bañas, está pegado al cuero cabelludo, te van despeluchando el pelito, no te lo rapan. Y yo dije, esto es lo mío. Y mi madre me dijo, ¿qué necesitas para estar bien? Digo, mamá, son 1.700 euros, ¿eh? ¿Qué quieres para estar bien? Porque no hay subvenciones ni nada. No, eso es privadísimo. Que es una pena, ¿no? Ya, es una pena. Es una pena. Pero yo me sentí muy segura con mi prótesis y le puse un nombre a la prótesis.
Y es una de mis socias de la asociación, que se llama Paz García. Y le puse Pacita a la prótesis. Y ella dije, ay, es genial. Y bueno, pues eso fue una transformación, es lo que habéis comentado, ¿no? La parte física, la parte... Sí. Bueno, ¿cómo se lo planteé a mis hijos? Que para mí es lo más importante de mi vida, como cualquier madre, ¿no? Mi hija María me dijo... ay, mamá, ¿por qué no se te ha caído el pelo? Sin yo decirles nada, ¿no? Ellos sabían que yo iba a ir al médico por el pecho. Y entonces digo, no, es que esto no es un pelo de verdad, cariño. ¿Pero estás calva? Dije, sí. Digo, pero este pelo es un pelo natural de mamá y esto lo voy a utilizar porque como me voy a curar, y me han dicho los médicos que tengo un buen pronóstico, todo va a ir bien. Lo naturalicé. Y no volví a hablar a mis hijos de nada, ni de mis ingresos que tuve, de bajadas de defensas. No les hablé de nada. ¿Porque para qué? Si yo sé, porque confío en la ciencia y confiaba en mi equipo médico, que yo iba a salir de esta. Y esto, como me dijeron mi oncóloga, es el 80%. El 40% lo hace la química. Y yo me ofrecieron psicología oncológica también en Anderson, pero no lo necesité. Sorprendentemente no lo necesité. Y digo sorprendentemente porque soy una persona hipersensible. He tenido muchas crisis de ansiedad de jovencita y he tenido una gran depresión cuando me separé. Que voy a decir que es un poco drástico lo que voy a decir, pero lo pasé peor separándome con mi cáncer. Porque realmente yo estaba confiada en el tratamiento y estaba confiada en mi equipo. Claro. Y en mí. No sé, he dicho un discurso... Qué bien, no, pero un aplauso. Bueno, qué bonito y que o sea, también me parece como valiente poder explicar esta experiencia tan íntima y personal, pues aunque nos conozcas, ¿no? Que al final es exponerse Sí, y remueve. pero yo lo necesito. Qué bien. Lo necesito, eso sí que yo lo necesito. Yo necesito dar voz. Qué Dar bien. mucha luz, dar mucha fuerza, dar mucho apoyo. Es necesario, ¿no? Es necesario que se monten asociaciones. Sí. Y tú has montado una. Ya está, ya está. Somos las 600.431 del Ministerio del Interior. Saca la lengua al cáncer. ¡Wow! Yo dije, madre mía, ¿cuántas hay? De todo tipo, claro. ¿Cuántas? ¿6.000? No, yo soy la 600.431. Pero solo de cáncer. No, hombre. sí, bueno, no creo, no lo creo, no he hecho Vale. no he hecho el filtro. 600.000. 600.000, Wow, no está bueno, mal. qué bien. Registro nacional e islas, península e islas. Vale. Y bueno, ya la tenemos registrada, ya es oficial. Y no solo estoy yo, por supuesto, yo no podría haber hecho esa asociación sin mi socia Paz. Otra socia que me ha venido hoy, que se llama Sadi. Y luego, bueno, pues en todo el trayecto, primero fue proyecto, desde el diciembre del 23, fue ya mi idea. ¿Y por qué este nombre? Bueno, pues yo tengo en mi habitación, desde hace muchísimos años, a esta niña. Porque yo era de niña muy gruñona. Tenía un malaje, como dice mi madre. Quería las cosas para allá. Y esta es una lengua fuera, de una niña que te hace burla. Saca la lengua, hazle burla. Haciéndole burla con el humor, la música, el arte, frena el miedo y no te paraliza. En una enfermedad como el cáncer, sea cual sea, pero en mi caso es el cáncer de mama, os puedo decir que el miedo siempre está. Pero yo lo venzo. ¿Y cómo lo venzo? Riéndome. Me encanta reírme. Me encanta, no lo puedo evitar. Me río de todo lo que puedo reírme y más. Y bueno,
Pues ese es el motivo del nombre. Del nombre. También tengo que decir que me animó también mi oncóloga, que es muy tímida, Isabel Calvo. Vas a ver cuando la lleve yo a los medios de Vamos. Porque ella me dijo, tú tienes que hacer algo. O sea, tú has venido, y Lucía, tengo que nombrar a Lucía del Hospital de Día Médico, que me cantaba la salve rociera, porque ya me encanta el rocío y me encanta el flamenquito. Y me decía siempre, cuando me ponía el tratamiento, dice, ay, me encanta cómo vienes tan arreglada y tan mona. Eres genial, me van a echar la bronca la supervisora. Se ponía a mi lado y yo le decía, ay Lucía, es que yo me voy a ir de aquí, ¿sabes? Me tomo un bocata de jamón serrano, ¿vale? Y una Coca-Cola y luego me voy, duermo un poquito unas horas y me voy de fiesta. Dice, eres la bomba. Y yo decía, no, no soy la bomba. Y digo, si es que estamos para lo que estamos para estar y de la mejor forma que podamos estar en este mundo tan loco que tenemos, ¿no? Porque entonces los motivos de... Pero ¿cómo te o sea, ¿tú para qué piensas que puede servir la asociación? ¿Qué es lo que hay dentro de pues ti? mira, ¿Qué Eulalia, deseo? mi deseo es con que pueda ayudar a una paciente oncológica y a sus familiares a través de talleres especializados con especialistas, varios. Bueno, vamos a hacer muchas sinergias y vamos a hacer, sobre todo lo vamos a focalizar a las pacientes. Y por supuesto va a haber de los pilares que yo tengo que tenemos en nuestra asociación, en los estatutos, es el apoyo a paciente oncológico y familiar, apoyo social, psicosocial, que es muy importante, durante su enfermedad, después de eso, la enfermedad, porque yo sigo con mis revisiones y con un tratamiento hormonal, todavía, me quedan 3 años. Y la concientización, eso sí, primordial en un pilar nuestro, el concienciar. Y por supuesto, cómo podemos apoyar en tratamientos a las pacientes oncológicas con la recaudación. La recaudación mediante los socios, que por supuesto pueden ser socios, quien quiera. Está en construcción nuestra web, que no está aquí mi amigo Pablo Rodríguez, que es quien nos lo va a hacer. Y será mediante socios y muchos actos de divulgación, actos deportivos, cocina solidaria. Es que subastas. Hay muchísimas actividades que podemos hacer para que esa recaudación vaya un porcentaje mayoritario a la Clínica Anderson Cancer Center para la investigación del cáncer de mama, y todo estará registrado también. El sobrante que no sea para la Anderson será para las pacientes. Qué bien. Ahí vamos. ¿Cuánta creatividad? Sí. No, será creatividad o no, pero lo que sí tenemos muchísima ilusión y estamos teniendo una aceptación. Tengo la suerte de tener muy buenos amigos y vamos haciendo mucho ruido, un ruido muy bonito. Sí, pensaba en eso, que hay personas que la experiencia oncológica no pueden sacarla fuera, ¿no? Por los motivos que sean, porque igual no tienen los espacios o la oportunidad. Exacto. Y tú, que sí que tienes esos espacios y esas oportunidades, estás pudiendo utilizarlos no solo para ayudarte a ti, porque creo que te ayuda mucho. A ti, sino también a las personas que puedan pasar por esto. Exacto. Qué importante. Bueno, pues si quieres cerrar con tus reflexiones. Vale, tengo la chuleta ahí, ¿vale? Es que no... Pero aquí nos sí, está ahí, sí, señor, que no. A ver. Es que esa letra está muy pequeña. Bueno, yo he cogido como Friccionando Podcast, que yo estoy súper contenta, quiero transmitiros que hayan contado conmigo y que nos hayan dado esta oportunidad para nuestra asociación. Ellas, hacen unas reflexiones muy bonitas con libros, con películas, y eso me encanta. Vale. He elegido de Michael Jordan, saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Ahí queda. Y del gran Gabriel García Márquez, la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Y con esto, daros las gracias.
Gracias. Aquí la dimos. Aquí ¿Y sacamos la lengua? Es un Instagram. Venga, la lengua, la lengua. Gracias.